Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, antes de decirles cualquier cosa, quiero preguntarles si alguien aquí ha competido en algo. Yo sé que hay varios competidores, así es que quiero que me digan, o sea, bueno, yo sé, yo he competido en esto, o que me hagan una pequeña previa de en qué han competido cada uno de ustedes. ¿Pueden abrir el micrófono? Bueno, empiecen. Yo, profe, bueno, cuando era deportista competía en karate y en boxeo. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Qué más? Vamos a ver. Alguien que haya competido, que haya dicho, sí, yo he participado en tal competencia. No sé, puede decírnoslo. Hola, yo, Sí, dígame. eh, Fátima Centeno, he practicado badminton y he participado en centroamericanos del Caribe y hasta panamericanos y un mundial junior. Ah, ok, vaya, qué bueno, bienvenidos. Qué interesante eso, ya vamos a platicar de eso. Bueno, la mayoría de ustedes han participado en ligas de primera categoría, de segunda categoría, etcétera, pero todos hablamos de competir. Hay gente a la cual habla de sus competencias como que fueran la última competencia, la máxima competencia. Y cuando le preguntas, ¿y eso dónde? En la cancha de la Sacamil. Ah, qué interesante. Entonces, para otras personas, la competencia más grande que ha llegado, como en el caso de Fátima, Herbert, creo que también ha ido, puede ser un campeonato del mundo. Entonces, ya es otro estándar de competencia. Para otros, quizás hablar de un Codicader, para otros, hablar de un Nacional Juvenil, para otros, te dirán, yo cuando competía y quizás tenían como 6 años y andaban compitiendo en judo. Entonces, ese tipo de cosas existen. Y bueno, la gente habla de las competencias. ¿Qué son las competiciones? Las competiciones es donde te pones a prueba. Simple y sencillamente es donde demostras lo que has aprendido de una u otra manera y normalmente lo haces en contraposición con otras personas que también quieren demostrar lo que vos estás haciendo. Entonces, como todos acá, la gran mayoría conocemos las competiciones, vamos a hablar de qué tipo de competiciones hay. Antes de llegar a los tipos, quiero decirles de que, bueno, independientemente, la competencia lo que sirve es mostrarte en lo que vos podés hacer, en lo que has desarrollado, qué tan competente sos, y hay grados para poderlo medir. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero básicamente los niveles sobre los cuales vamos a establecer las competencias son de tres tipos. O son por un nivel cronológico, o son niveles de requerimientos técnicos, o son niveles de planificación donde los periodizas. Entonces, estos tres momentos los vamos a categorizar. Hay tipos de competencia que parten de la edad biológica. Por ejemplo, los de 14 años con los de 14 años, los nacidos en el 2001 con los nacidos en el 2001. Y a ellos no les importa quién esté más arriba o más abajo en el tiempo de participación, sino de que todos tienen la edad cronológica y sobre la edad biológica es donde se establece la categoría para que puedan participar. Normalmente son cadetes, infantiles, juveniles, etcétera. O también hay gente que lo establece por la edad deportiva. Agarra la edad cronológica, la edad biológica y sobre la edad biológica dice, bueno, vamos a admitir niños de 13 a 14 años, pero que tengan más de 2 años de experiencia, que tengan ya más de 2 años de entrenamiento y no vamos a admitir ninguno que se tenga menos. Entonces ya hay otros requerimientos de edad deportiva y se compaginan con los de la biológica. Estas son las competencias cronológicas y son competencias muy, muy interesantes. ¿Sí? Algunos de ustedes participó en ella. Me decía Fátima de que había ido a un Mundial Junior. ¿Cuál es la diferencia, Fátima, entre un Mundial Junior y un Mundial Juvenil? Prácticamente es lo mismo, solo que en badminton se les llama así, junior. Bueno, en juveniles tal vez hay como categorías que son como menores de 15 años, menores de 17 y menores de 19, ¿verdad? En un mundial juvenil o junior en badminton va solo menores de 19 años, aunque uno tenga que 15 años y esté muy bien.
en el deporte a esa edad puede competir contra otro que tenga 17 y todos van en la misma categoría. Ujú. Entonces ahí se establece de que parten de una edad cronológica, ¿verdad? Así es que sobre la edad cronológica es donde ellos ponen los requisitos, pero también te dicen, bueno, quizás la edad cronológica no sea solo determinado años, sino que damos rangos de 15 a 17 años, de 18 a 21 años, etcétera. Esas son competencias cronológicas. Ahora, hay competencias que hay donde hay ciertos requerimientos técnicos. Por ejemplo, hay competencias que te dicen, necesitas cierto tipo de nivel deportivo para poder acceder a ellas. Un ejemplo, por ejemplo, un campeonato de karate do, donde lo que importe sea el nivel del cinturón y que digamos de que no vamos a admitir a nadie menos de cinturón negro, que es como una cinta intermedia en el karate do, en el judo, etcétera, y es la cinta en la que se pasa ya de hacer ya avanzado. Entonces, vienen y dicen, bueno, no vamos a admitir nadie menos de cinturón negro, o no vamos a admitir de cinturón café para arriba, o también no vamos a admitir nadie que ya haya participado en un campeonato nacional, o no vamos a admitir a alguien que no haya participado al menos en un campeonato nacional. Esos tipos de competencias son competencias de requerimientos técnicos de forma de un nivel deportivo. También existen competencias con logros previos. Las competencias con logros previos normalmente son clasificatorias para, para otras competencias. O si no, te dicen de que va a haber un invitacional en San Pedro Sula y vamos a invitar a los mejores peleadores de cada uno de los países. Por lo tanto, queremos que todos sean campeones nacionales. Entonces tenemos que ver de que todos sean campeones nacionales para poder establecer un logro previo y sobre eso montar nuestra competencia. Hay competencias plenamente clasificatorias donde no te importan los logros previos, sino de que digamos que estamos clasificando para un campeonato centroamericano y del Caribe y hacemos un campeonato centroamericano donde solamente esté Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y bueno, y sobre la base de eso, nosotros vamos a ir a pelear 2 o 3 plazas que hay para el campeonato centroamericano y el Caribe. Entonces, esa es una competencia clasificatoria, pero también puede que haya un tope nacional en el cual nosotros estemos eh, peleando por un lugar en la selección nacional o en el equipo nacional y que conforme a eso vayamos estableciendo ciertas normativas para poder hacer equipo. Entonces, ese sería otro tipo de cambio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, lo siguiente que hay son las competencias evaluativas. ¿Cuáles son las competencias evaluativas? Las competencias evaluativas son competencias en las cuales no solamente se está evaluando el atleta, sino que se evalúa también el desempeño del entrenador que tiene cierto grupo de atletas. Entonces vos llegas con tu equipo, lo pones a pelear, lo pones a jugar, etcétera, pero lo que queremos es evaluar el proceso de entrenamiento que vos estás teniendo y entonces se premian a los entrenadores. Aquí en El Salvador casi no hay, pero en otros países hay competencias que son evaluativas en torno al proceso de entrenamiento y a los entrenadores en sí. Entonces van, digamos, a una competencia de un estado, participan y a quien premian es al entrenador. Siempre el atleta se lleva una medalla, ¿verdad? Pero también existen ciertas normativas. Eso lo usan las federaciones para saber a qué entrenadores van a correr y a quiénes no. Aquí como no importa y cualquiera trabaja, pues sí, ni modo, ¿verdad? Pero en otros países sí se lo van a encontrar, así que cuidado con eso. Y también pueden ser competencias evaluativas si nosotros evaluamos el requerimiento de un atleta para poder acceder a una categoría superior. Quizás hagamos un tope de control donde nosotros lo veamos pelear con atletas de una categoría superior. Quizás si son atletas novatos, podemos ponerlos contra intermedios, a ver cómo quedan y ahí evaluamos si están listos para participar en esa categoría o no. Y bueno, también hay competencias que son requerimientos técnicos de selección. O sea, van a hacer algún equipo o algo, entonces hacen la competencia, 2, 3 competencias, 4 competencias, y sobre ese tipo de que quien gane las competencias se dan ciertos selectivos. Ahora, todo esto es importante que ustedes lo sepan para saber en qué tipo de competencias están.
Pero lo que realmente importa es en dónde periodizas tu competencia. Y si todo esto no fuera tan sencillo, esto es más sencillo todavía. Las competencias son preparatorias o son principales. Si tengo una competencia que es la más importante del año, esa es mi competencia principal y normalmente va a estar al final de mi planificación, porque todo lo que voy a hacer alrededor del año tiene que ir para irme preparando a esta competencia. Pero si la competencia principal le queda al inicio de su preparación, el resto del año usted no tiene ningún sentido que le planifique. Solamente se planifican las competencias principales y las competencias preparatorias nos van a ayudar a controlar la carga para poder prepararnos a las competencias principales. ¿Sí? Esto es realmente donde ustedes le tienen que poner atención. Todo esto es chivo porque se incluyen, incluso en el programa de enseñanza pueden haber 2 o 3 competencias, etcétera. Pero lo que realmente a ustedes les atañe en este momento es si las competencias van a ser las principales, que son para las que me estoy preparando, o las preparatorias, que son las que le van a dar vida a la carga y voy a poder controlar cómo va mi carga para poder llegar a la competencia principal. Preguntas. ¿Preguntas? Bienvenidos a los que se han incorporado, René Bennett, no sé quién está aquí, no sé quién está aquí, y Mónica Gutiérrez. Hay 2 personas, por favor, pónganle su nombre entren al chat de la aplicación y por favor pónganle el nombre ahí. Kevin. Podría haber bastantes competencias principales en el año. Pues depende de qué tan viejo sea tu atleta. Realmente, imagínate que vos tengas una competencia, por ejemplo, un campeonato del mundo y te tengas que clasificar en una competencia continental. Entonces, tu competencia principal es la continental, porque puede que no clasifiques, entonces no tiene ningún sentido prepararte para el campeonato del mundo si no te vas a poder clasificar. Ahora, normalmente con los atletas de rendimiento medio, ellos van a tener una sola competencia en el año, que siempre va a ser algo chiquito como un centroamericano, quizás un centroamericano Caribe, un circuito o un campeonato nacional fuerte, ¿verdad? Pero de ahí no creo que tengan condiciones para hacer varias competencias en el año, sobre todo porque el hecho de tener varias competencias fundamentales en el año no solamente es un tema de planificación del entrenamiento, sino que del drenaje de recursos hacia la competencia fundamental. En la competencia fundamental, cuando es fuerte, vos tenés que tener uniformes nuevos, tenés que tener estudiado el lugar al que vas a ir, tenés que tener una preparación previa. Si vas a ir a Ciudad de México, tenés que empezar a subir. Vamos a ir a jugar no sé, dígame algún lugar alto y frío, quizás. Toluca. ¿A dónde? En México, Toluca. En Toluca, vaya, podemos ir a Toluca. Entonces, si vamos a ir a Toluca, tenemos que empezar esta semana, veamos a qué altura está Toluca y bueno, empezamos a subir, vean, ya tenemos que ir viendo que los lugares ahí tienen que ser accesibles para mis atletas. No puedo llevarlos a, a no puedo llevarlos a una ciudad con una altitud diferente a la que están, porque si no se van a ahogar. Entonces no tiene ningún sentido estar ahí. Así es que bueno, por ejemplo, la altitud de Toluca son 2.667 metros. Lo más cercano que tenemos nosotros a ese lugar aquí en El Salvador es el Pital, pero yo no voy a ir a meter a los muchachos al Pital directamente, sino que los voy a llevar primero a la Puerta del Diablo, primero al Plan de Rendero que vayan a correr todas las semanas, después los voy a ir subiendo al al Cerro San Jacinto, después al volcán de San Salvador, después los voy a llevar a la Montañona, después los voy a ir a llevar a Cayahuanca y por último los voy a llevar al Pital, porque si no, no existe la adaptación previa. Entonces, mira, solamente ir a competir a un lugar como Toluca, Ciudad de México o San José, Costa Rica, que está alto también, ya nos trae problemas. Entonces, después de llegar al Pital, quizás los mande para Ciudad de Guatemala y después de Ciudad de Guatemala, quizás los mande para San José, Costa Rica y después tengamos que aterrizar en Toluca, México,
para poder hacer una verdadera preparación. Ahora, ¿cuánto dinero tenemos para poder hacer esto? Realmente va a ser bien poco. No creo que podamos mantenerlo así. Si vamos a ir a pelear en condiciones de playa, tenemos que ir descendiendo a la playa porque ahí es donde vamos a competir. No tiene ningún sentido, en esto me lo dijo una profesora, que no tenía ningún sentido absoluto prepararnos en la altura si vamos a pelear en la playa. Tenemos que ir a las condiciones de presión, de calor, de toma de sol exactas a donde vamos a competir. No, que los voy a llevar al hospital para que bajen, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues sí, no van a poder estar preparados. ¿Se entiende, Kevin? Es una cuestión también de recursos. Sí, sí, comprendo. Ok, Herbert. Una pregunta, creo que tuviste la oportunidad de pelear a Sambo de Playa. Entonces, ¿cómo fue la experiencia y cómo ha sido no solamente del reglamento, sino también las condiciones, el hecho de tener más cerca al público, el sol, la arena, etcétera? Bueno, no me metí a pelear sambo de playa, sino que Ok. solamente entrené con la gente para que estaba dando el calentamiento y la verdad es que para mí fue algo totalmente nuevo. Les voy a decir que los pies queman un montón y esa gente dominicana de Cuba, ellos estaban en su día a día porque la playa la tienen ahí mismo, vea. A mí, yo no voy a la playa jamás, bueno, yo los reto que busquen una foto mía en la playa en el Facebook y no van a encontrar, porque a mí no me gusta ir a la playa. Entonces, para mí fue una situación bien interesante el estar calentando y los atletas que compitieron en sambo de playa, que en este caso fueron Striker y Brick, a Brick lo sacaron como en 2 segundos, 3 segundos, o sea, lo madrugaron de que estaba dormido y lo tiraron, porque realmente afectó el tema de tener el público tan cerca, de que las dimensiones del combate sean diferentes, que ni siquiera pudimos probar la preparación física en la playa porque el combate no alcanzó ni a eso. O sea, solamente con no haber emulado las condiciones del combate a las cuales nos íbamos a enfrentar, fue suficiente para que alguien que te había ganado una medalla panamericana el día anterior, bueno, a 2 días anteriores, estuviera totalmente fuera de foco y no pudiera durar ni 3 segundos combatiendo. Entonces, eso ocurre. Tenés que llevar al atleta a las condiciones más cercanas. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, mire, ¿y usted por qué abre la Universidad de El Salvador a las 5 de la mañana? A veces cuando teníamos que ir a Europa, yo ponía entrenos a las 5 de la mañana e intentaba llevar a la gente a las 5 de la mañana, porque las 5 de la mañana son como las 3 de la tarde en Europa, que es más o menos la hora en la que uno va peleando así, o por lo menos se acerca al tema del jet lag. Entonces ya iba viendo yo que se pudieran ir acercando al menos ese tipo de condiciones, porque jamás íbamos a igualar el frío de Europa o algo así, ¿verdad? Pero ese tipo de cosas tienen que irlo pensando en torno a las competencias fundamentales que hay. Si hay una, hay que morir con esa, y normalmente esa es la que nos va a llevar mucho mayor consumo de recursos, tiempo y de planificación. Pero si no tenés competencias fundamentales, entonces no planifiques, así de sencillo. Así un programa de enseñanza fuerte y con eso te vas. Luis. Sí, maestro, hace rato justamente traía yo una idea en la cabeza con esto que está comentando del tema de similar a las condiciones de donde va a ser la competencia y me puse a pensar precisamente en el tema del calor. Si yo estoy en frío, ¿qué tanto afectaría hacer entrenamiento con un calentador o un, no sé cómo le conozcan allá, clima, que eleve la temperatura, termostato, no sé, y también Sí. si es que el detalle es el tema del bochorno, o humedad, entonces de que, no sé, aventar agua y echarle, no sé, por eso precisamente, justamente también estaba yo pensando cómo se emulan o cómo se asimilan ese tipo de condiciones tan específicas. Lo más fácil que hay es buscarte un lugar que sea parecido a donde vas a ir. Eso es lo más fácil que hay. Crear las condiciones de manera artificiales no siempre van a poder ser replicadas. Ahora funcionan, pero tampoco te va a ir a meter a pelear un sauna, ¿vea? O sea, va a ser bien complicado. Sin embargo, sí podés ir emulando ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tuviera que pelear en Acapulco Guerrero, quizás me fuera a pelear allá a San Pedro Sula, ¿verdad? Porque San Pedro Sula tiene las mismas condiciones
climáticas que Acapulco Guerrero. Entonces, es interesante porque Acapulco está en el Pacífico y San Pedro Sur en el Atlántico, pero las condiciones de humedad, de clima, cómo que tanto pega la luz solar, todo eso lo puedes medir y son ciudades iguales. No siempre te va a servir prepararte en altura solo por prepararte en altura. Tenés que ir emulando las condiciones y sobre la forma que vayas emulando las condiciones es que le vas a ir dando un acercamiento a lo que querés real, a lo que querés darle realce en el tema de la competencia como tal. ¿Sí? Pero sí, más que emular las condiciones climáticas, mejor buscarte un lugar a donde ir y ahí anda a pasar tu base de entrenamiento. Si hay dinero, ¿verdad? Si no hay dinero, igual, aunque puedes empezar a calentar una olla con agua y que esté ahí cerca, ¿verdad? Hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Lo importante de esto es de que de las competencias, independientemente cómo las vayamos a dividir, solamente vamos a entender de que hay competencias principales o competiciones principales y competiciones preparatorias. Si usted tiene un campeonato panamericano en medio, pero usted se está preparando para un campeonato nacional y resulta que en su país hicieron un circuito panamericano y por A o B motivo se lo llevaron a usted a competir, entonces se hace otro tipo de preparación que se llama preparación directa a competencia, que lo que buscamos es de que el atleta sobreviva, pero no es una competencia fundamental, es una competencia preparatoria. Fíjense que en el 2017 los Juegos Centroamericanos fueron en Nicaragua en el mes de diciembre. Y nosotros con los Pumas andábamos viendo que teníamos el campeonato panamericano y los mundiales cruzados. Entonces alguien me dijo, ¿y vas a preparar a alguien para los panamericanos? Y yo le decía, no. O sea, el panamericano, que cada uno se clasifique como pueda y que pues sí, al final que brillen, ¿vea? Por su propio talento, igual con el mundial. Porque lo que realmente nos importaba era que en el mes de diciembre teníamos los Juegos Centroamericanos y nosotros estábamos impuesta a punto de los Juegos Centroamericanos como tal. Así es que ese tipo de cosas influyen. No es qué tan grande sea la competencia, sino qué tanto te sirve a vos como entrenador y qué tanto va a ser a donde aterriza el atleta. ¿Sí? ¿Comprendido? Si entendieron esto, levanten la mano, por favor. Sí, maestro. Okay. Perfecto. Gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente. A ver. Me avisan por favor cuando se mire la presentación, porque aquel día con una gran pena de que no se miraba la presentación. Y ustedes no me decían, y yo explicando, y ustedes no me decían nada. ¿Verdad? Ok. ¿Se mira? Sí, se ve. Ok. Vaya. Bien, vamos a hablar el día de hoy, ya dejando a un lado las competencias. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante que para mí es lo que más me llamó la atención de la planificación del entrenamiento y creo que es el tema que menos importancia le dan muchos entrenadores o que le dan tanta importancia que incluso sobreexplotan el tema. El día de hoy vamos a hablar de nuestra querida forma deportiva. Esta es la agenda de hoy. Primero vamos a hablar que es la forma deportiva, después vamos a hablar de síndrome de adaptación general, de ahí vamos a ver la relación entre el síndrome de adaptación general y la forma deportiva y vamos a hablar sobre las notas importantes que hay de esto. ¿Sí? Pongan bastante atención porque esto, si hay algo que les va a enseñar a planificar y a ser buenos entrenadores, es el conocimiento en este tema. Si ustedes dominan este tema, ustedes tienen garantizada la oportunidad de llevar adelante un proceso de entrenamiento sumamente exitoso. Hay gente como por ejemplo el preparador físico de Barcelona, Francisco Seirulo, que lo pueden ir a buscar. Él puede hacer
que el Barcelona entre en 9 formas deportivas, entre 7 y 9 formas deportivas en su temporada. Y es una bestialidad, lo vean como lo vean. La forma deportiva es el estado máximo de percepción hacia el estrés. Así es que si logras dominar cómo hacer de que alguien llegue a forma deportiva, puedes encarar la competencia que querrás y tus atletas siempre van a estar en las mejores situaciones. Fíjense que nosotros por motivos de dinero no podemos hacer preparaciones bastante grandes. Sin embargo, yo logro hacer que más o menos los Pumas se acerquen a su punto máximo de forma deportiva y con ello hemos encarado competencias y jamás hemos traído ni un lesionado grave e incluso hemos tenido gente que se ha metido en categorías para las cuales no ha ido preparado, pero ha podido sacar adelante el proyecto. Así es que eso es importante. Si usted aprende a meter atleta en forma deportiva, tiene garantizado un porcentaje de rendimiento significativo en la competencia, o por lo menos hacerle frente a gente que incluso tenga mucho más recursos que usted y usted va a poder dar un papel decente. Espero que comprendan esto. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No. Ok. Bien, vamos. ¿Qué es la forma deportiva? Bien, el doctor Leonid Matveev fue la persona que más estudió el tema de la forma deportiva allá por los años 50 y 60. Él era un doctor soviético y fue el creador de la periodización que ahora denominamos periodización clásica. ¿Sí? Matveev hizo una cantidad de estudios importantísimos en el área de fisiología del esfuerzo para poder determinar que el cuerpo respondía exactamente igual al estrés que al entrenamiento deportivo. Y es gracias a él que logramos concebir que el entrenamiento deportivo y la carga del entrenamiento son agentes estresantes. Y lo que haces con el entrenamiento deportivo es simplemente lidiar con el estrés de las personas. Así es que si alguien dice que entrena deportes de alta competencia y que está inmerso en un sistema de alto rendimiento para quitarse el estrés, es un mentiroso de primer nivel o no tiene ni idea de lo que está haciendo. Para Matveev, la forma deportiva es el estado de la capacidad de rendimiento óptima que alcanza un deportista en cada fase de su desarrollo deportivo gracias a una formación adecuada. Aquí hay algunas cosas que tenemos que recalcar. Primero, Matveev nos está hablando de estados y de capacidad de rendimiento. Si hay un estado que le permita a la persona obtener una capacidad de rendimiento de manera óptima, eso va a ser forma deportiva. Y también nos dice que el deportista puede irlo alcanzando en cada fase, o sea que este estado es variable y no es perenne, no es que todo el año, no es que toda la vida, no es que siempre vas a estar en un estado de forma deportiva, sino que tiene ciertas fases que le permiten el desarrollo a la persona. Y todo esto solamente puede ser vivenciado gracias a una formación adecuada. La formación adecuada es nada más y nada menos que el proceso de entrenamiento a través del control, adecuación, ciclaje y periodización de las cargas. Y esto quiere decir que la formación adecuada tiene que ver con que las cargas sean ordenadas, jerarquizadas, estructuradas, armadas y llevadas hacia un punto de no retorno sobre la base de un objetivo a seguir. ¿Comprendido? Perfecto. Así me llega. Cualquier cosa, pregunten sin pena. Entonces Matveev se puso a estructurar, bueno, ¿qué onda con la forma deportiva? Gennady Galvez, ahí por el 2006, dijo que la forma deportiva era como el estado máximo de rendimiento psíquico y físico que surge como producto de la compensación biológica debido a la necesidad del organismo para adaptarse a los agentes estresantes del entrenamiento, desembocando así en un pico máximo de rendimiento durante una competencia fundamental o alguna parte cercana a esta. Y las características de que alguien esté en forma deportiva son las siguientes:
aunque la carga esté grande y tenga niveles de intensidad altamente perceptibles, incluso niveles de intensidad que estén muy cercanos al máximo de la escala de Borg, ¿sí? La gente va a poder estar relajada mental y físicamente. El entrenamiento es altamente intenso, ellos tomaron agua y ya están como que sin nada. Y no están estresados, sino que están sumamente óptimos y bien adaptados. Hay una conciencia extraordinaria del proceso de entrenamiento físico y del proceso de competencia. Sinceramente, esto es tan grande que hasta podés ver las cosas en cámara lenta, porque tenés conciencia de todo lo que está pasando en el proceso de entrenamiento e incluso podés anticiparte movimientos de tu contrario. Es una situación sumamente espectacular y el grado de conciencia es tal de que incluso alguien te suelta la mano y vos podés adecuar, bueno, puede que la tire por arriba o por abajo, y haces cierto tipo de análisis de cognitivos y te da tiempo para pensar. No se mira eso de que la gente entra apretando todos los botones al combate, no pasa. Hay un grado de ausencia de miedo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Vas a ir a pelear? Sí. ¿Y qué va a pasar? Nada, voy a ganar, ¿verdad? O sea, pero mira, vas con el campeón del mundo y qué, o sea, ese tipo de seguridad psicológica se da y los factores de la ausencia de miedo son fáciles de llegar porque él ha estado tocando puntos de entrenamiento que incluso sobrepasan las condiciones de la carga en volumen e intensidad. Entonces son capaces ellos de hacer cierto tipo de análisis sobre la base de que ya no le tienen miedo a lo que se van a enfrentar porque han hecho cosas peores durante el entrenamiento y esto es una realidad. ¿Seguimos? Sí, ok. Está el atleta centrado en el presente, en la competencia que viene y exactamente está enfocado en el entrenamiento en el que está. No le importa qué va a pasar mañana, no le importa la carga de mañana, no le importa cómo le va a estar. Él lo que le importa es exactamente el entrenamiento en el que está viviendo y trata de hacerlo lo mejor posible porque sabe que está construyendo parte de su proceso. Hay una sensación de control del entrenamiento. Hay una oportunidad de obtener una gran autoconfianza y porque él es consciente de sus debilidades, pero también de sus fortalezas y como ha podido notar cómo ha ido avanzando en el desarrollo de la carga, entonces se va a ver muy confiado, pero también es una persona que cuando está en forma deportiva es optimista. Estas son las fases bonitas, pero también hay otras fases, por ejemplo, de que en el tiempo del sueño es difícil que el atleta no sueñe con situaciones de competencia o que no responda con situaciones de competencia a situaciones de la vida diaria. Una vez yo estaba cerca de una competencia fundamental y alguien en Metrocentro me quiso hacer una broma. Para los que no son de El Salvador, Metrocentro es un centro comercial de aquí, grandote. Entonces ahí en Metrocentro, enfrente de los cines, alguien me quiso hacer una broma y me jaloneó. Y justo cuando me jaloneó, se me disparó el chip de la competencia y yo lo estrellé contra el suelo. Entonces me dijo, ¿qué te pasa, men? Y yo, ¿por qué me jalás? Pues, o sea, pues sí, o sea, yo respondí ante eso. Luis. Sí, maestro, justamente lo que comentaba de lo de la ausencia del miedo y la sensación de control. Yo tengo una experiencia con mis dos femeniles de Puebla. Fueron a hacer sparring con la campeona del mundo de boxeo profesional en enero y luego de ahí tuvieron una serie de competencias preparatorias. Como 6 semanas seguidas boxearon con otras muchachas, y se llevaron las peleas en el primer round, en el segundo round o en el tercer round, dependiendo. Pero las iban reseteando a todas, iban haciendo knockout técnico a todas a raíz de esa experiencia, porque pues ellas en su inconsciente decían, bueno, en su consciente decían, ya fui a boxear con la campeona del mundo, ya me pegó fuerte la campeona del mundo, pues ahora voy a boxear con otra niña de mi edad, de mi categoría, de mi peso, y pues les pasaban por encima. Así es, así es. Por eso es que los contenidos del entrenamiento, en algunos casos, y conforme los atletas van aumentando su edad deportiva, tienen que sobrepasar las exigencias reales de la competencia. Y es importante que ustedes lo lleven hasta ahí. Por ejemplo, si el atleta va a correr 100 metros, ¿para qué lo vas a preparar con cargas de 100 metros?
Tenés que prepararlos con cargas de 110, 120, 140, 200 metros. Y sobre eso es que vas a estructurar ciertos patrones de movimiento y los vas a ir reduciendo, ojo, y llevándolos conforme la competencia se acerque. Pero vos tenés que ir ganando una gran cantidad de volumen y tenés que aumentar la intensidad como que si no hubiera mañana. Y si vos llevas eso y lo lográs estructurar de una manera jerarquizada, vas a tener una oportunidad de sacar adelante el proceso de entrenamiento muy, muy fácilmente. Si vos decís, bueno, me acaba de pegar el campeón del mundo, claro, imagínate qué miedo le vas a tener al de tu gimnasio. Ya, me pegó el campeón del mundo, ahora, ¿qué va a pasar cuando le pegue el otro también? Ah, bueno, ya me pegó el otro, ahora te voy a pegar a vos, ¿verdad? Ese tipo de cosas existen y son muy, muy interesantes. En el tema de los deportes de conjunto, se da mucho en el tema del fútbol. Hay gente que el proceso de entrenamiento del fútbol, porque el fútbol hay muchos entrenadores que no les gusta la forma deportiva. Yo les voy a explicar más adelante por qué, porque también tiene sus dificultades planificar sobre la base de ello. Pero hay entrenadores que no les gusta la forma deportiva y como no les gusta entrar en forma deportiva, sus atletas a veces entran sin intención en forma deportiva. Y entonces cuando están ahí, ellos, profe, no pude dormir, profe, tengo problemas, profe, no pude tener una relación sexual con mi pareja, profe, no pude, ando más estresado que de costumbre, profe, no puedo dormir porque el entrenador no está lidiando con la carga de la forma deportiva, no le está dando el tratamiento que requiere la fase de mantenimiento. Y eso lleva a que el atleta caiga en un estado de burnout automático. Entonces, pasó de ser la persona más confiada al tipo que no durmió y eso es terrible. Es de las peores cosas que hay. Entonces, hay que tener cuidado y siempre hay que estar monitoreando a los atletas en cómo se sienten. Si usted lo ve que está ya casi llegando, yo he estado con entrenadores a veces en colchones, en tatamis, y de pronto alguien me dice, mira cómo lo ves, y yo, ya está llegando, ¿verdad? O sea, ya cuando veo de que ya las cosas las hace automáticas, de que ya logró coordinar buena parte de los sistemas tácticos, que ya le perdió el miedo a la gente y ya combate como que fuera una fiera, ¿vea? Y quizás eso no lo hacía hace 2, 3 semanas, quiere decir que se acerca el momento de la forma deportiva y es donde uno tiene que ir cuidado, porque si no le pusiste atención a tu atleta y llegó antes de lo que vos estuvieras preparado, incluso hay gente que ni siquiera alcanza a llegar en la última fase de la forma deportiva de la competencia y te vas pero volado por el caño todo tu sistema de entrenamiento. Y eso pasa muy fácilmente para entrenadores nobles. Así es que tengan mucho cuidado, mis queridos y queridas compañeras y compañeros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Sigamos. El síndrome de adaptación general. Todo esto que hemos hablado, dirán, y ese más bien de verdad que era un crack, ¿verdad? Porque, pues sí, o sea, se inventó todo esto, pero realmente más bien no se inventó nada, solamente fue capaz de interrelacionar algo. Había un fisiólogo del esfuerzo húngaro, ¿verdad? Que se llama Hans Seyle, que los canadienses lo quieren hacer pasar por canadiense, pero realmente él era húngaro, ¿verdad? Él estableció todos los parámetros teóricos necesarios para completar algo que se llama el síndrome de adaptación general. Antes de la llegada de Matveev, Say le decía, todos nosotros nos enfrentamos a estrés en nuestra vida y el cuerpo responde por la simple necesidad de que tiene que brillar y que tiene que mantenerse vivo. Entonces la necesidad de sobrevivir es lo que Say le describió como el síndrome de adaptación general. Decía Seyle que existía una respuesta a la necesidad de supervivencia del organismo humano. Cualquier agente estresante era capaz de desencadenar esta respuesta. Todo esto, si un agente estresante pone en riesgo la integridad del sistema biológico, el cuerpo va a solventar lo que sea necesario con tal de sobrevivir. A veces el agente es demasiado poderoso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la facultad de incluso regenerarnos en la mayoría de las posibilidades que el deporte lo requiere. Si hay una fractura podemos pegar el hueso, si hay una ruptura de tendones, los músculos se vuelven, los tendones se vuelven a reconstituir en la mayoría de los casos,
sino total, vea, porque también si es demasiado grande, no va a poder hacer nada. Si hay una quemadura en la piel, el mismo cuerpo va haciendo cambios biológicos y adaptativos y evolutivos para poder resistir, y entonces ahí salimos las personas que somos morenas, vea, con respecto a la gente que es blanca. Si usted vive en una zona donde no pegue el sol, su cabello va a ser más claro para que le caliente la cabeza y sus ojos van a ser más claros para que puedan captar la mayor cantidad de luz. Pero si vive aquí en el trópico, es obvio que va a ser pelo negro y ojos cafés para tratar de protegerse de la luz. Ese tipo de cosas existen y todo eso son respuestas evolutivas hacia la necesidad de supervivencia del ser humano. Hansey le decía de que existían diferentes tipos de etapas. Ven esta curva que está acá, que bueno, hay gente que la dibuja, pero realmente no es así. Tiene más o menos estas características que hemos dibujado acá. Y es muy fácil leerlas porque usted tiene que ir viendo primero cuál es el estado normal, luego cuáles son los estados de alarma, de contrachoque, estabilización y agotamiento. Vamos a hablar de esto en ciertos segundos. Apréndanse esta curva que tienen aquí y vayan viendo todo lo que está pasando, ¿sí? Porque de esto vamos a hablar y esto se lo voy a explicar ya. ¿Qué es lo primero que dijo Hansey? De que primero que el tema del síndrome de adaptación general tiene tres fases. La fase de alerta o de alarma, que es acá donde el organismo recibe los indicios del agente estresante. O sea, el organismo reconoce, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué están disminuyendo mis sustratos energéticos? ¿Por qué estoy gastando más energía de la normal? ¿Por qué estoy adolorido después de hacer ejercicio? Y entonces se prende el equivalente del check engine de nosotros. Para los que manejan en el motor, si ustedes ven sus carros, van a poder ver de que hay una lucecita que se llama check engine. Entonces el check engine se enciende cuando hay algún problema en el motor. Esta fase es donde se nos enciende a nosotros el tema del check engine y te dice, bueno, ¿qué onda? Ocupamos mucho glucógeno, entonces vamos a reconstituir las cantidades de glucógeno que son necesarias. Y entonces estás acá y quizás llegaste aquí y hubo un descenso de tu capacidad de trabajo, pero vos la pudiste llevar de nuevo al punto de regreso. Y entonces volviste a llegar aquí, volvió a haber un descenso y vos lo tratás de llevar al punto de regreso. Pero si el entrenamiento es sistemático, el cuerpo va a ir acá, llegó, se quiso compensar y le metiste otra carga, rack, y le hiciste descender más en la semana. Quizás ahí aquí ya vamos por el miércoles. Él intentó elevar las cargas y de ahí volvimos a bajar completamente. Entonces el cuerpo dice, no, espérate, ¿qué está pasando? Aquí, si aquí tiene que estar la línea de la homeostasis, porque aquí está la línea de equilibrio metabólico, y yo veo que esto va para abajo, obvio, tengo que aumentar las reservas energéticas, porque si lo estás llevando aquí, de acá constantemente, el cuerpo va a empezar a luchar contra ello a través de una fase que se llama la fase de contrachoque. Pero lo que nos interesa en este momento es esto del choque, la alarma. Aquí es donde el cuerpo te dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo? Y él identifica qué necesita para solventar la carga. Aumento de la capacidad enzimática, mejora de la sudoración, aumento de la capacidad oxidativa, mejora en la cadena de transmisora de electrones para tratar de que el ciclo de Krebs sea más eficiente, e intenta llevar ciertos parámetros fisiológicos importantísimos para que puedan ser tomados en cuenta y llevados dentro de cada uno de las necesidades que se plantean el mismo cuerpo para poder sobrevivir. Estoy ocupando un montón de glucógeno. El tema del glucógeno no solamente irlo a sacar, necesitas tener un montón de fosfofructoquinasa, porque si se te acaba la fosfofructoquinasa que vos tenés, te vas a tardar hasta 2 días en volverla a regenerar. Y eso va a disminuir tu capacidad de uso de los sustratos energéticos fundamentados en los glúcidos, en los carbohidratos, en el glucógeno muscular, porque la fosfofructoquinasa es la que le permite que ocupe el glucógeno de esa manera. Entonces, si te lo gastaste, él dice, bueno, voy a poner más fosfofructoquinasa, voy a poner más galactasa,
voy a utilizar de que el piruvato que quedó ahí no entre en condiciones de lactato tan rápido. Eso hace el cuerpo y eso lo hace gracias a la fase de alarma, porque él puede identificar que nuestro cuerpo es una maravilla, es una maravilla. Ahí todos feos, panzones, como estamos, pero es una maravilla fisiológica. ¿Comprendido? Espero que sí. La siguiente fase es la fase de resistencia. El cuerpo, como ya identificó que los agentes estresantes no se van a ir y que tienen una presencia relativamente prolongada, el sistema debe de realizar cambios que permitan adaptarse a ellos y puedan garantizar la salida de la situación en la que está, o sea, que puedan solventar la funcionalidad de lo que han venido. Ajá, o por lo menos que poder preservar la integración del sistema biológico y que nada se vaya a dañar. Bueno, estoy haciendo mucha fuerza y se están rompiendo muchas fibras musculares. Vamos a engrosar las fibras porque tal vez así ellos puedan hacer mucha más fuerza. Y tenemos sistemas de compensación que son a veces el engrosamiento de la espalda. Y ustedes van a ver gente con esas espaldas que parecen que tienen como 1,40 m solo de espalda y que perfectamente las pudieran vender como pancartas publicitarias. Ahí podríamos poner la publicidad. Yo siempre he pensado que si algún día regreso a pelear artes marciales mixtas, de que voy a ver cómo me hacen un tatuaje de N y voy a vender espacio publicitario en mi espalda para que la gente pues sí ponga atención, ¿vea? Y pues sí, ganarme unos pesos extra en la pelea. Entonces ese tipo de cosas son. ¿Por qué tiene la espalda ancha? Porque su torso necesitaba hacer mucha más fuerza. Entonces la espalda tuvo que ampliarse para que los músculos pudieran ser mucho más largos y entonces que pudieran generar cadenas de tensión mucho más eficientes, ¿sí? Tienen que mejorar otros tipos de sistemas. Aquí aparece una subfase que la vamos a ver acá, que es el contrachoque. El choque es la bajada y el contrachoque es la subida, pero el contrachoque y la estabilización son parte de la misma fase que tenemos acá, que es la resistencia. Ya vimos la alarma, ahora estamos resistiendo y el cuerpo dice, vamos a consumir más calorías y vamos a guardar más calorías, y el cuerpo, como es sabio, te dice que no te va a llevar aquí, porque ya veo que cada vez que llegas aquí, ¿qué sucede? Descendes hasta acá. Entonces el que dice, bueno, lo voy a subir y voy a guardar más de lo que necesito, voy a hacer los músculos mucho más anchos de lo que, la fibra muscular mucho más anchas de lo normal para que tal vez así no se rompan. Y se crea la fase del contrachoque, que es cuando él empieza a absorber la carga y empieza a reaccionar a ella. Y empieza a mejorar la capacidad enzimática en los músculos y empieza a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria y empieza a mejorar la capacidad de transporte de piruvato y todo eso. Entonces el cuerpo está luchando y está contrachocando al tema del choque. Y entonces ya llega a un nivel que se llama estabilización, donde ya lo ha hecho y quizás como siempre mantuviste a este nivel, ya el cuerpo ya sabe de que esto lo puede cumplir de una manera sencilla. Entonces, por más carga que le pongas a este nivel, él siempre va a estar por sobre eso. Esto de acá es la parte importante de la forma deportiva, porque aquí es donde vos rompiste la estructura que tenías planeada en el entrenamiento y ya él ya la puede compensar y cumple los entrenamientos con mucha mayor facilidad. Mira todo lo cruel que tuvo que haber sido llevar esta fase. Tuvo que haber sido cruel. Entonces, el organismo es obvio que va a tener la predisposición psicológica de poder decir, bueno, ya pasaste por cosas más duras, ahora estás preparado porque yo te he preparado, te va a decir, y ahí es donde se va a sentir, hey, corro más rápido, soy más fuerte, entro más rápido, soy más eficiente en el manejo de la administración de mi cansancio. Y entonces esta fase se llama estabilización. Y aquí se estabiliza el síndrome de adaptación. Y mientras las condiciones sean las mismas, él va a poder luchar durante determinado tiempo. Pero hay una fase, que es la fase que sigue, que es la fase del agotamiento. Por mucho tiempo, si el agente estresante es continuo, el cuerpo va a tener un desgaste fisiológico constante. Y hay un momento que por muy bien preparado que tenga, si no le diste el descanso adecuado, él se va a agotar y va a empezar a perder lo que vos has ganado
porque dice, yo ya no aguanto, me voy de vacaciones, ahí ve qué haces porque esto no es normal, y se va, y te abandona. Esa es la fase del agotamiento como tal del síndrome de adaptación general. Y se da en cualquier cosa. Usted llega a un trabajo, cumple con este mismo parámetro. Llega a una universidad nueva, lleva una cátedra nueva, cumple con este mismo parámetro. Está estudiando una nueva carrera, cumple con este mismo parámetro. Cualquier cosa que usted haga va a tener este tipo de parámetro, independientemente que su trabajo sea cognitivo, físico, que sea técnico, táctico, lo que usted quiera, siempre se va a cumplir en este momento. Perdón. ¿Sí? Aquí está la fase de agotamiento. Si la gente estresante al que se enfrenta presenta condiciones de aumento constante y supera la capacidad de resistencia, puede plantear que el organismo como respuesta genere un descenso sistémico generalizado de la capacidad de trabajo, y aquí es donde la gente se enferma, se cae, se desmaya, ya no aguanta, llora, se rompe, se frustra, porque es demasiado, es demasiado constante las condiciones de volumen y de intensidad del entrenamiento, y no permiten que el organismo pueda tener una respuesta adaptativa con suficiente tiempo. Luis. Sí, maestro, justamente el otro día hacía un análisis de, bueno, en mi cabeza, de los equipos que históricamente ha tenido Marcelo Bielsa. Ve que han sido equipos que no han sido con deportistas o futbolistas de alto nivel o muy destacados, y los ha como que llevado al tope, pero ve que en las últimas fases, pues desafortunadamente no se le dan los resultados. Yo me ponía a pensar si era precisamente por esto, o sea, que el hecho de que los atletas no estaban para el siguiente nivel ya no les permitía soportar la carga en el siguiente paso de los otros deportistas que sí tenían tanto las cualidades físicas como las cualidades a nivel juego para hacer las cosas. Entonces, a lo mejor yo pensaba un poco en ese aspecto. No sé si a ellos les llegaba antes la fase de agotamiento y por eso ya no podían prolongar la forma deportiva para los resultados. Ok, voy a hacer algo que casi nunca hago. Mario Mazariego, ¿qué pensás de eso? Hola, sí, yo pienso de que comparto cierta parte de la opinión de Dr. Barbosa, pero pienso que tal vez los procesos regenerativos en los deportes no surtieron los efectos que se esperaban en lo referente, por ejemplo, al descanso y la alimentación. Entonces, por eso pienso que tal vez pudo haber influido eso, en que ellos ya no pudieran haber continuado con la forma deportiva que tenían. Ok. Dice que Marcelo Bielsa es un crack, es uno de mis ídolos en el tema del entrenamiento del fútbol. Yo soy más del lado de Mourinho y Klopp, pero Bielsa también entra en ese aspecto. ¿Cuál es el problema de Bielsa? El problema de Marcelo Bielsa es de que Marcelo, para poder obtener éxito en sus equipos, él hace algo totalmente antiético. Es que se salta el principio de la transferencia del entrenamiento deportivo. Y el principio de la transferencia nos dice de que todo lo que hagas en lo anterior va a repercutir con lo que hagas después. Y el problema es que si te saltas el principio de la transferencia, automáticamente vos obvias el principio biológico del tema de la unidad, de la unidad general, de la unidad de la preparación general con la preparación especial. Y como él se salta eso, sus equipos logran obtener una cima de rendimiento, un cúmulo de rendimiento determinado, pero al final las cosas caen en el burnout, porque no podés mantener algo determinado tiempo sin darle un descanso adecuado, pero tampoco sin darle la base necesaria. Alguien me preguntaba hace poquito de que por qué es que en Europa se habla de que a nivel del fútbol no existe la preparación física. Y yo les dije de que realmente porque en Europa no existía. Toda la preparación general que requieren los cuadros de Europa se la dieron cuando eran niños. Y por el principio de transferencia y por el principio de unidad de la preparación general con la especial, ellos van a poder contar con eso cada vez que lo requieran. Pero si aquí llegó un muchacho a los 17 años que nunca había entrenado nada, que sea muy bueno, y vos le metés pura preparación especial,
va a fallar su sistema de recomposición de trabajo en algún momento y no va a poder llegar a niveles a los cuales él debería estar preparado a esa edad. Que toca empezar desde cero los procesos, llevarlos a correr un montón de kilómetros que los entrenadores no lo quieren hacer aquí porque también es un proceso demasiado largo y ahí es donde la gente se cae. Marcelo lo hace e incluso echa mano de otro tipo de métodos y medios para poder hacerlo, pero si no lo llevas de manera escalonada, tu éxito va a ser efímero, va a ser un éxito que va a ser bueno durante un tiempo, pero al final el organismo se resiente y se va y cae en el burnout y ya no puedes sacarlo de ahí. Ese es el problema con Marcelo Bielsa. No sé qué te parece la respuesta, Luis. Sí, maestro, tiene mucha lógica porque pues al no haber una base, no se pueden sostener los cimientos del resto del entrenamiento, pero también puedo entender que él si lo hace es precisamente también porque pues está echando mano del último recurso, no creo que sea por desconocimiento, sino pues a lo mejor yo siempre he tenido como que ese pensar que si él siendo tan estudioso ya le ha de haber dado 10,000 vueltas o más, muy seguramente más, a sus sistemas de entrenamiento y sistemas de juego y demás cuestiones y a lo mejor él determinó que probablemente sea la única manera de hacer crecer a jugadores que no tienen las mismas capacidades de lo que él llama equipos con doping económico. Sí, Entonces, exacto. digo, esto es como todo. Uh-huh. Vaya, ahora, ahí es donde yo te quiero ser sincero, jamás he dicho que Marcelo no sepa, he dicho que es antiético lo que él hace, porque el problema es un problema de ética. Si yo tengo un atleta que me dice, mire, yo quiero topar y tengo 25 años, topemos, pues sí, pero le explico, lo que vamos a hacer va a cortar tu vida deportiva un montón, pero vas a obtener los logros necesarios. Si vos te querés poner a eso, dale, y eso es mucho más ético a simplemente tirarlos al lobo. Ahora, me imagino que él habla con los atletas, pero yo recuerdo una fase en la cual estuvo en la selección chilena y la gente se quejaba y decía de que a los nuevos que ingresaban en la selección les aplicaba una cantidad de carga bien alta y que los muchachos que no podían resistirlo siempre sencillamente los desechaba, que eran los que jugaban más que todo en Chile, en Colo Colo de Chile y todo esto. Entonces, ahí es donde vos ves, bueno, qué tan ético es hacer eso, porque que funciona, funciona. Ahora, ¿cuánto tiempo te vas a mantener en la élite con eso? Porque la gente lo echa de ver. Y es donde Bielsa ha perdido validez en estos años. Algo que no ha pasado con Claudio Ranieri, algo que no ha pasado con Héctor Cooper, algo que no ha pasado con, bueno, que no pasó con Sir Ferguson, ¿verdad? O sea, ellos mantuvieron los procesos en la mayor cantidad. Y si al final hay que topar, bueno, se topaba, ¿verdad? A nivel biológico. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Participación? Si está claro, levante la mano. Ok, si alguien no está claro, pregunte también, vea, porque aquí estamos para poder resolver estas dudas. Entonces, es importante que no solamente me digan, sí, vea, o sea, sí lo entendí. No, si alguien tiene dudas, pregunte. Quédense con la mano levantada los que tienen dudas. Ok, Yasmín. No, Lick, solo que no sé cómo quitar eso. Ah, le das la manito también. Ah, ok. Ok, Luis. No, También. maestro, igual se quedó arriba esto, es que como me Ah, aparecen todas las manitas arriba, no lo puedo quitar. ok, vaya, ya estuvo. Ok. Perfecto. Bueno, entonces es importante que ustedes entiendan esto, el síndrome de adaptación general, porque todo en el entrenamiento deportivo, el ATR, el PDC, el UEDMD, la periodización táctica, el microciclo estructurado, la campana estructural, la periodización bifásica, la trifásica, como hay una nueva que yo me la aprendí hoy, que es la maestría
táctica, que esa es otra onda. O sea, todos esos tipos de periodización y de planificaciones están fundamentados sobre el síndrome de adaptación general. Y si usted lo conoce, va a poder llegar adelante. Ahora pues, se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué onda con la relación entre el síndrome de adaptación general y la forma deportiva? ¿Qué onda con esto? Bueno, nuestro querido amigo Matvieb, estudiando todo lo que hizo el señor Seile, dijo, si esta es la fase en la cual nosotros podemos responder al estrés, el entrenamiento deportivo va a poder hacer lo mismo y por lo tanto los periodos de adaptación del estrés deben de ser llevados y estudiados por el entrenamiento, a lo cual él creó un sistema de periodización que está en concordancia con las fases de los síndromes de adaptación, pero que también responde a las fases de obtención de la forma deportiva. Y ahorita vamos a ver eso, cuál es la relación. ¿Qué pasó? Aquí está. Bien. Más bien dijo que el tema de la forma deportiva, así como iba a tener una fase de alarma, iba a tener una fase de adquisición. Bueno, ¿qué era la fase de adquisición? Es la fase de entrenamiento donde buscamos el desarrollo de las capacidades, habilidades y cualidades físicas mediante la aplicación de cargas de manera estructurada, jerarquizada y ordenada al punto de generar una compensación positiva y que permite interactuar de manera útil con los elementos deportivos necesarios para llevar al atleta de manera exitosa a la siguiente fase. Esto se plantea así. Vino más bien y dijo, bueno, tiene que haber un momento en el entrenamiento deportivo. ¿Ven esta figura? ¿Ven los colores? Sí. ¿Sí, no? Maestro, sí se ve. Ok, muchas gracias. Entonces dijo, bueno, si hay fases en el síndrome de adaptación, la forma deportiva entonces pasa por esta fase, porque la forma deportiva era el máximo potencial que tenía usted demostrado pues, en términos deportivos. Entonces yo me adapto sobre la base del síndrome de adaptación general. Por lo tanto voy a crear, dijo, las partes de la forma deportiva. Y dijo que la fase de choque y contrachoque propios de la alarma y la primera fase de la resistencia se iban a denominar como la fase de adquisición de la forma deportiva. Y aquí es donde nosotros empezamos a trabajar con el atleta y le empezamos a meter carga, carga, carga y él empieza a compensar, compensar, compensar. Carga, carga, carga y nosotros compensamos, compensamos, compensamos y volvemos a cargar al atleta y él se vuelve a compensar y entonces sube sus niveles de homeostasis. Esta es la fase de adquisición y es una de las fases más importantes y más difíciles para poder determinar dentro del entrenamiento deportivo, porque no todos responden de la misma manera. Hay quienes su fase de choque tiene que ser más larga que la de contrachoque. Hay quienes su fase de contrachoque es más corta que la del choque. Quizás en lugar de salir en este periodo de tiempo, salga disparada de aquí para arriba, ¿verdad? O sea, y entonces nos quite tiempo de entrenamiento y logren entrar en forma deportiva antes de eso. Por eso es que el atleta tiene que estar monitoreado a cabalidad en peso, frecuencia cardíaca, respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo responde el estímulo, muy bien. Y entonces dijo más bien, como esa es la fase de adquisición y va a estar en torno al alarme, la primera fase del contrachoque, entonces tiene que haber una fase de estabilización. Y esta es la fase de entrenamiento donde se busca darle continuidad a la utilización del desempeño funcional adquirido en la fase previa. O sea, todo lo que nosotros adquirimos en la fase previa lo vamos a tener que poner en función y forma acá. Y con esto vamos a lograr solventar las condiciones planteadas en la competencia. Aquí es donde competimos. Aquí tenemos que llegar. ¿Cuál es el problema de la forma deportiva? Que esta fase dura entre 6 y 21 días. Y vos no podés saber en qué momento llegaron a 6 y en qué momento llegaron a 21. Lo que sí sabemos es que entre más nuevos sean los atletas, la fase de estabilización es más corta y la fase de adquisición
es mucho más larga. Y esto anótenlo en todos lados, porque si nosotros tenemos una fase con un atleta nuevo, una fase de adquisición, entre más nuevo sea el atleta, más larga va a ser la fase de adquisición y más corta va a ser la fase de estabilización. Pero entre más experiencia y más edad deportiva tenga el atleta, la fase de adquisición va a ser más corta y la fase de estabilización va a ser mucho más larga. ¿Cuál es el problema que decíamos aquí? De que hay un momento que se agota. Entonces, más bien dijo, bueno, ya con el agotamiento vamos a encontrar una tercera fase, que es la fase de pérdida temporal de la forma deportiva. Esta es la fase del entrenamiento donde se experimenta un descenso funcional de determinadas capacidades y habilidades por parte del atleta con respecto a las necesidades del entrenamiento a nivel de la fase anterior. Quizás alguien llegó muy temprano a la forma deportiva o quizás entró ahí por una cuestión fisiológica más que de entrenamiento y entonces ya no pudo optar a tener el tema de una compensación de pérdida temporal, sino que simplemente un día llegaste al entrenamiento y no supiste qué pasó. Ya no hacías las cosas que hacías antes. Te dolía más, tenías sueño, estabas cansado, estabas estresado, te querías pasar dormido, ya no te interesaba entrenar. Ese es el cuerpo respondiendo al tema del estrés y quiere decir que entrenaste mal. Aquí tenemos la fase de adquisición, la fase de estabilización y aquí la fase de la pérdida temporal. Pero ojo que si la pérdida temporal no le damos descanso aquí, entonces vamos a perder al atleta en un burnout completo donde ya va a ser muy difícil sacarlo y va a requerir otro tipo de compensaciones. Regreso con ustedes. ¿Preguntas? Ok, Mazario. Y en el caso de que la forma deportiva se manifieste antes de la competencia, o sea, cuando ya llegue a la propia competencia va a llegar a 2 días. No te di nada, Mazario. Y que en el caso de que la forma deportiva se manifieste mucho antes de la competencia, es casi ilógico que vaya a competir. Sí, si llega a pasarte eso, de que la forma deportiva se manifiesta mucho antes de la competencia, yo te recomiendo que busques otro trabajo. Porque quiere decir que ciclaste mal la carga y no pudiste darle concentración a tu atleta. Hay formas, hay métodos, hay técnicas que la van a ver más adelante en el curso nivel 2, ¿vea? De cómo lidiar con el tema de la forma deportiva y de cómo hacer llegar al atleta o cómo extender los procesos. Pero eso es contenido que lo vamos a ver más adelante porque sí requiere de otro tipo de estudio y de debate. Pero sí, si se te hizo demasiado corta, quiere decir que no caracterizaste bien al atleta o no tuviste en cuenta los parámetros fisiológicos y psicológicos que necesitabas para saber si él está en forma deportiva. Herbert. Sí, bueno, mi pregunta es si hay alguna manera de pronosticar o de predecir que algún atleta no vaya acorde, como mencionabas, de que no a todos los atletas pueden llegar antes a una fase de agotamiento o a una fase a otra. Entonces, si habría alguna manera de pronosticar este tipo de situaciones y qué tipo de ajustes se pueden hacer en el entrenamiento para, pues, evitar esto. Bueno, es de que el tema de pronosticarlo no es tanto, pero sí puedes reconocer por qué fase va según las respuestas que vaya teniendo durante el entrenamiento de tu atleta. Por eso es que tenés que estarlos viendo y observando. Tenés que ver qué cambia en ellos. Tenés que ver si ya están más fuertes, más rápidos, más resistentes, si cobraron, si antes hacían cosas que hoy hacen, si los primeros días eran la ronda de descanso en el sparring y hoy ya la gente ya le da miedo pelear con ellos. O sea, todo ese montón de cosas tenés que irlas reconociendo, porque también sucede algo. En un equipo deportivo
puede que tengas 2 o 3 atletas en forma deportiva y que no se tengan miedo entre ellos, ¿vea? Y puede que tengas un nuevo que era la primera vez que entraba en forma deportiva, pero los otros ya tienen tanta experiencia que pueden lidiar con ellos e igual le pegan la gran tunda. Así que hay que tener mucho cuidado con los atletas, mucho cuidado con ellos. Y también es muy interesante el hecho de que se puede hacer. Simple y sencillamente jugar con los parámetros de las cargas, intensidad, volumen, densidad, pero tenés que evitar y tenés que tener mucho cuidado con el descanso. Porque si un atleta que está cerca de la forma deportiva, vos le das un descanso inmediato y lo dejaste sin entrenar 2 o 3 días pensando que se iba a retrasar, lo que hiciste fue que aceleraste el proceso de obtención de la forma deportiva, porque como el cuerpo se compensa y dice, bueno, he descansado, he obtenido recursos, he descansado, he obtenido recursos, he descansado, he obtenido recursos, tráeme lo que tengas que ya estoy listo para enfrentarlo, y entonces entra en forma deportiva. Es un estado de compensación sumamente. Por eso es que a la gente que está a punto de entrar y que vos querés, lo que haces es que lo pones a entrenar un poquito más de la cuenta y ahí lo que va variando son los contenidos del entrenamiento y las variables de la carga. Pero de ahí es sumamente difícil hacer algo más. Y si alguien va a entrar, espérate de que por lo menos llegue con lo último a la competencia y ahí va. Luis. Sí, ahorita que comenta precisamente esa situación, hay un profesor cubano, Ismael Salas, que radica en Las Vegas desde hace muchos años, un profesor bueno, de boxeo, de muchísima experiencia. Él ha tenido, por ejemplo, tuvo la fortuna de que Robeisy Ramírez noqueara en el primer round hace como un mes. Y como noqueó en el primer round, le consiguieron una pelea 3 semanas después, un tema así, y le pregunté que de qué manera manejaba esa situación. Uno, porque pues no tuvo su pico máximo de rendimiento a la hora de hacer su completo, que en esos casos donde el peleador baja completo o baja bien, sin ninguna complicación de más, él da una semana de descanso activo y la siguiente semana mete un microciclo de choque precisamente para que no pase esa situación que a lo mejor usted comentó, que el cuerpo piense que hay que captar recursos y que ya sienta que está como que prolongando la forma deportiva. Entonces lo que hace él en la segunda semana es meter el estrés para que el cuerpo sienta ese desbalance. Y pues le ha funcionado también, que tiene como 16 campeones del mundo y medallas en Juegos Olímpicos. Claro, claro, claro. No, de que funciona, funciona. Pero sí hay que tener mucho tacto para hacerlo. Y es más, ese es un trabajo más de fisiología que de entrenamiento. Y yo creo que a veces las personas que están en nuestros terrenos del entrenamiento, ellos medio comprenden que el tema del entrenamiento como tal es un tema deportivo, cuando la alta competencia, el entrenamiento periodizado, no es un tema deportivo, es un tema médico-biológico. Entre mayor sea tu conocimiento de la respuesta del cuerpo humano hacia los agentes estresantes, más fácil vas a poder entrenar con la gente. Así es que él lo hace de manera genial y realmente tipo es un crack. ¿Verdad? O sea, espero yo ser algún día así. Quizás cuando tenga mi doctorado, no sé. Bueno, vamos a ir a la siguiente fase. Y vino más bien y dijo, bueno, ya reconocimos los estados del síndrome de adaptación general, ya reconocimos las fases de la forma deportiva. ¿Qué podemos hacer? Y entonces más bien creó algo que se llaman periodos de entrenamiento. Y dijo que los periodos de entrenamiento tenían que ser 3. Un periodo preparatorio, donde valga la redundancia, porque así lo dijo, no lo dije yo. Vayan a buscar cualquier libro de Matveev, el de Editorial Rauga, que se llama Teoría del Entrenamiento Deportivo, y lo van a encontrar, donde él decía que en el periodo preparatorio la gente se preparaba. En el periodo competitivo la gente competía. Y en el periodo de tránsito la gente descansaba. Entonces, al darle vida a los periodos, más bien pudo hacer que casaran el tema de las fases de la forma deportiva con el síndrome de adaptación general. Y todo eso es la base de nuestro entrenamiento en estos momentos. Cualquier forma de planificar que haya está fundamentada en esta teoría de la fisiología. Y por lo tanto,
tiene que ser respondida y respetada de esa manera. Si usted logra entender eso, que en la fase de alarma y de contrachoque, perdón, de choque y contrachoque del periodo de alarma y la primera resistencia, usted está adquiriendo la forma deportiva y por lo tanto se está preparando dentro de la periodización de más bien, usted está bien. Hay gente que habla incluso de que la fase de choque es la etapa de preparación general y la fase de contrachoque es la etapa de preparación específica, porque los periodos tienen etapas. Y entonces más bien dijo de que justo cuando la forma se estabilizaba, aquí es donde el entrenamiento tiene que cambiar y tiene que ir apareciendo el periodo competitivo con sus etapas de precompetencia y competencia. Entonces por aquí viene la precompetencia y desde aquí arranca la competencia. Y el resto, ven esta curva que está acá, ¿la pueden apreciar? Como ustedes pueden ver, está casi al mismo nivel que el de entrada del periodo. O sea, aquí saliste con todos los poderes, te estabilizaste y justo al momento de llegar al final vos levantaste. Aquí es la aparición real de la forma deportiva y aquí es donde tiene que estar la competencia plena. Este es el meso de competencia. Aquí es donde está el tema competitivo. Todo esto es la precompetencia y es como lo vas a estabilizar para llegar aquí, poder levantarlo, pero justo después viene la fase de pérdida temporal y por lo tanto viene el periodo de tránsito. Ya en el siguiente periodo, si vos fuiste inteligente, la homeostasis tuvo que haber empezado aquí y terminó aquí. La descendes un poquito y desde aquí vas a arrancar un nuevo proceso de entrenamiento y cada vez va a ir haciéndose más grande la curva y por eso es de que es importante llevar un control de la edad deportiva de atleta. Quizá lo agarraste aquí en el primer año, pero en el segundo ya va a empezar aquí y estaban en su condición normal. En el tercero quizás empiece por aquí y así es como va a ir creciendo él conforme vayan pasando los años. Esto conforme él vaya siendo un atleta más avanzado va a ir disminuyendo y esto se va a ir alargando. Y esto quizás va a ir teniendo otro tipo de características. Pero si no haces periodo de tránsito, descendés. Si no descansas después de esto, descendés. Así que todo eso hay que tener mucho cuidado para darle al cuerpo las nociones correctas de trabajo y descanso. ¿Preguntas? Barbosa. Sí, nada más para complementar, aquí tengo a la mano el libro de Fundamentos del Entrenamiento Deportivo de Matveyev y sí, justamente viene lo que usted dice, o sea, dice la preparación general del deportista representa aquel contenido de su preparación general que no representa la modalidad deportiva y su preparación especial constituye el factor directo de la especialización en la modalidad deportiva escogida. Entonces, para que no piensen que le está usted mintiendo, aquí lo tengo en mis manos el libro de Fundamentos del Entrenamiento Deportivo. Sí, y cuando hablo de los periodos, te dice, en el periodo preparatorio se prepara en el periodo específico, perdón, y el periodo de competencia se compite, así habla más bien. Dígame, Mario. Sí, hablando de cuando ya el atleta está a punto de llegar. Hablando de. Cuando ya está en la mera forma deportiva, o sea, Ajá, cuando ya la gente adquiere la forma. Para lo que sucede y después de la competencia se nos presenta otra competencia. Mario, te puedo pedir que si lo puedes escribir en el chat, porque realmente no logro escucharte. Discúlpame. Si alguien más quiere participar o quiere preguntar, este es el momento. Yo sé que Iraeta tiene un par de preguntas ahí que las va a tirar. Y Osmin también. Dale, Mario. Bueno, en lo que escribe el compañero Mario, nada más para complementar que este tema ya tuve la fortuna de exponerlo y le decía yo al profe Gennady que
que busqué referencias bibliográficas en muchísimos lados, más lo que yo sabía, y en ningún lado encontré ninguna síntesis como la que ya tenía hecha el maestro. Bueno, me aventé un plagio del trabajo del maestro, mejor dicho. Eh, no te preocupes que ahí te lo voy a cobrar más adelante si ese plagio, ya vas a ver. Así es que bueno, hablando de plagios, este Mario Mazariego es el que le plagiaron el artículo de Resistencia que me contaste. Así que ya vamos a platicar los tres de eso. Eh, bueno, dale Mario, escribí y después lo vamos a leer. Pero termina de escribirlo porque sí. Vamos a pasar, y si no hay otra participación, vamos a ir viendo algunas notas importantes. Es importante que si ustedes entendieron esto, créanme que van a poder concebir el entrenamiento de una manera real, porque hay mucha gente que tiene problemas con respecto a la concepción real del entrenamiento. Hay gente que no sabe qué es lo que estamos entrenando, hay gente que todo es repetición, 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 y jamás hacen variaciones ni correcciones sobre las necesidades reales del entrenamiento como tal. Y por eso es importante que ustedes puedan reconocerlo. Los programas de enseñanza, porque a los niños no nos interesa priorizar porque no van a competir, entonces no necesitamos que nadie llegue a forma deportiva. Si usted tiene un equipo que no va a competir, entonces no planifique, simplemente échale un programa de enseñanza bien heavy, bien bonito, bien hecho, que no tenga mayor ciclaje de las cargas, más que un par de subidas y bajadas, un par de picos, y va a llegar con su programa de enseñanza bien estructurado y bonito, va a llegar al punto que usted quiere. Pero si usted tiene una competencia fundamental de la cual depende un montón de cosas, ahí sí usted tiene que priorizar al menos sí o sí. Eso es muy importante de que usted lo sepa. Si no hay competencia fuerte, entonces no se periodiza, se hace otro tipo de planificaciones. Pero si hay competencia fuerte, sí buscamos periodizar. Bueno, seguimos esperando ahí que Mario, aquí está, bien. Después de la competencia que nosotros hemos estipulado como principal y llegamos justo, la teoría dice que después viene el periodo de pérdida temporal, pero se nos presenta otra competencia por el ganador anterior, como alargar la forma deportiva. Ok, el maestro Barbosa te explicó una situación que usaba un entrenador cubano. Le voy a dar un tip más importante que el cómo hacerlo. Pregúntense si vale la pena alargar la forma deportiva en el atleta. Porque qué tipo de competencia se nos podría presentar inmediatamente después de haber ganado la anterior. O sea, si dura 21 días, ¿qué competencia tendrías que hacer? Salvo cosas excepcionales de que sea un deportista profesional, no creo que haya otra forma de poderlo realizar. Por lo tanto, yo soy partidario de que si alguien está en forma deportiva y entró a una competencia fundamental, esa es su fundamental, ahí termina. Y a veces, mire, lo invitamos a tal lado, no voy a ir, punto. Y usted se puede negar, no estamos en condiciones de ir. O puede llevar otro atleta que haya hecho un sistema de entrenamiento muy parecido al que tenemos e intentar meter a ese atleta en forma deportiva, si no le pusimos atención en la última fase de la subida y la bajada de la carga. Eso podríamos hacerlo. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado de que antes cuando competíamos en judo y en boxeo, la gente me decía, hay sparring el viernes, pero yo no tengo a mi gente lista para pelear. Y, hey, ¿ustedes no vienen a los sparring? Pues sí, porque no es estarse pegando todos los días. Yo soy muy enemigo de hacer sparring todas las semanas. Porque los golpes en la cabeza no se regeneran, realmente son otro problema. Y tengo muchos amigos que han terminado hablando con los ventiladores y bueno, intento que no sea así. Así es que no alarguen la forma deportiva si no es necesario. Recuerden que estos son atletas de rendimiento medio. Y si son atletas de rendimiento medio, ellos van a poder solventar con su preparación lo que tienen. Pero tampoco fuercen a alguien a que pueda hacer algo más allá de lo que está dentro de sus posibilidades, ni quieran meterse, porque el problema del descenso de la fase de pérdida temporal es que no solamente hay un descenso de su capacidad anímica, sino que también sus sustratos energéticos se ven comprometidos y existe un cansancio configurado dentro del cuerpo
y ese cansancio puede que pase factura al momento de la competencia. Recordad que la competencia siempre tiene que ser el pico máximo. Quizás tu atleta no llegue en el pico máximo, pero ¿qué va a pasar si el otro atleta sí llegó? ¿Por qué no se está preparando para la competencia exterior? Se está preparando para la siguiente y te agarran a alguien con todo en el super momento. ¿Lo vas a mandar a la guerra sin fusil? Complicado, ¿verdad? Bien complicado. Por eso es que las competencias tienen que estar bien armadas y tienen que estar periodizadas y planificadas desde el inicio del entrenamiento. No tiene que haber algo después. Barbosa. Sí, el otro día estaba yo en el calendario del INDER, bueno, de ahí en Cuba, y ya tiene, o sea, antes de que termine el año, ya tienen todo el calendario completo de competencias, bueno, no sé si se le llama municipal, pero todo, municipal, local, nacional, primera fuerza, etcétera, todos, un calendario enorme de no sé de cuántas páginas, entonces, de todos los deportes, entonces así ya es muchísimo más sencillo escoger qué competencias van a ser las fundamentales y en qué fechas van a estar, porque muchas veces, bueno, al menos en México, ya es enero y ni siquiera sabes cuándo va a ser el estatal para tu nacional, y ya es ya pasaste, ya ganaste tu estatal y no sabes cuándo va a ser el regional, ya ganaste el regional y todavía no hay fecha para el nacional. Entonces, también eso les ayuda muchísimo como que a hacer una periodización muchísimo más certera. Fíjate que en Cuba el orden de trabajo es, te vas al municipal y de municipal lanzas al provincial, y del provincial te vas al nacional y del nacional clasificas al siguiente año, no vas a competir en el circuito nacional porque puede que estés en la escuela de perfeccionamiento atlético con vista a competencias internacionales. Entonces, si vos lograste ganar los municipales y lograste ganar los provinciales, estás entre los mejores 14 deportistas de toda Cuba, independientemente de lo que vayas. Y ya que estás ahí, ellos tienen que escoger los 3 primeros lugares, que son los que van a ir a hacer equipo Cuba el siguiente año. Concentran el equipo todo el año y ellos no andan pensando, bueno, quizás el equipo A está pensando en los mundiales, el equipo B está en el Panamericano y el equipo C en los centroamericanos y del Caribe, y así los van a ir rotando, pero vos ya no competís ese año que viene dentro del circuito nacional, salvo ciertos topes o ciertos encuentros interacademias, interequipos, pero no hay forma de que tengan que competir dentro del equipo nacional. ¿Qué permite esto? Uno, que los del equipo, que la gente que se va fogueando en el circuito nacional no se encuentra los seleccionados, porque los seleccionados están sobre la base de los equipos, de los torneos internacionales. Al no encontrarse con ellos tienen opción de poder subir al equipo y poder probarse después, y entonces puedes establecer un ciclo de cambios y recambios. Es bien interesante. Y ellos tienen juntos hasta, ahí no puede llegar, mire, ¿qué tal si topamos un día de estos? No, eso desde el inicio de año ya tiene que estar planificado. Y hay una regla que me la explicaron en Santiago de Cuba, de que no pueden haber 2 competencias en el mismo bimestre. O sea, 2 competencias fundamentales, no puede estar el provincial y la Olimpiada del Deporte Cubano, por ejemplo, que es un torneo internacional que tienen ellos. No pueden estar juntos, tienen que estar separados por bimestres. Y eso te permite que si vos ganaste el municipal, tenés 4 meses para prepararte para el nacional. Porque en 2 meses te van a tirar el provincial y en 2 meses más vas a tener que ir al nacional de primera categoría. Y sobre el nacional de primera categoría, vos buscas hacer equipo Cuba. Y eso que las competencias no empiezan ahí por el mes de agosto. En agosto hay una, en octubre hay otra y en diciembre hay otra. Y ahí termina. Entonces, es ahí la situación. ¿Respondí a tu pregunta, Mario? Sí. Ok, no compitan si no es necesario. Ahora, les vamos a dar las notas importantes. ¿Cuáles son las notas? 1. La fase de estabilización de la forma deportiva es más fácil de obtener en atletas experimentados que en noveles, siempre y cuando los primeros hayan llegado ahí anteriormente. Y esto es muy interesante. Si usted nunca ha llegado a forma deportiva, no va a poder llegar, salvo que el entrenamiento esté condicionado para eso. Pero si ya llegó a ella, la siguiente vez que quiera llegar va a ser mucho más fácil
Y así, conforme van pasando los años, usted ya va a llegar muy fácil. Entre entre los que llevamos maestrías del entrenamiento deportivo, en nuestro momento hacíamos chistes de que tengo tanto entrenamiento acumulado de que solamente me leí un libro y entré en forma deportiva, jajaja. Ja, ja. Y entonces la gente se nos queda viendo como que, ¿qué tipo es esto? Pero para nosotros era graciosísimo cuando lo entendés cómo es el proceso. Así es que bueno, la fase de adquisición y de pérdida temporal van disminuyendo paulatinamente conforme el atleta va ganando ciclos de entrenamiento, donde alcance de manera exitosa la segunda fase. O sea, si usted llega a la forma deportiva, aquí, esta colita que ve acá, ya esta fase se va a ir acortando y esta fase se va a ir acortando y esta se va a ir alargando. Esta quedamos que tenía entre 6 y 21 días. Entonces, entre 6 y 21 días, quizá el primer año duró 7 días, el siguiente año duró 10 días, el siguiente año duró 14 días y así lo va a ir llevando hasta llegar a los 21 días. Pero si esto le duró 7 meses obtenerlo o 10 meses obtenerlo, el siguiente año le va a durar como 8, el otro le va a durar 7 y así sucesivamente hasta que usted va a poder hacer ciclos de 3, 4 meses de esto o de 2 meses de esto y ya esto ya va a durar casi el mes y esto le puede ir pasando. Lo mismo esto de la fase de la pérdida temporal. Al contrario de las anteriormente mencionadas, la fase de estabilización aumenta en presencia de las condiciones anteriormente descritas, exactamente lo que hemos hablado. Y el estado de pérdida temporal puede ser frustrante si no se hace un trabajo psicológico previo. El estado de pérdida temporal, a veces los entrenadores no pueden reconocerlo y solamente ven que los atletas dejaron de estar, entonces les pegan una bandeada, les ponen más presión y como ellos están ya saliendo de su forma deportiva, es sumamente frustrante y aquí hay que tener mucho cuidado y hay que tratar al entrenador con algodones, atleta con algodones, ¿sí? Así es que bueno, ¿alguna pregunta con esto? Excelente. Quiero decirles de que esta ha sido la clase de la forma deportiva. Les quiero agradecer por su presencia y si nadie tiene preguntas, que bueno, y si alguien las tiene, dígamela y se las respondemos ya, porque aquí es el momento donde usted tiene que preguntar. Si entendieron todo, levanten la mano. Uh-huh. Yo tengo una pregunta, Lee. Decime, René. Vaya, más que todo usted ha tratado de hablarlo en deportes como individual, ¿verdad? Cuando el atleta ya llega, pero en deportes en conjunto, en la planificación normalmente se hace así como que bien general. En nuestro país es raro que en la planificación se haga bien específica por cada atleta dentro de la planificación general que hay, ¿verdad? Entonces, como son diferentes y en diferentes etapas, no, cómo hacer que se normalice esa etapa donde ya la forma deportiva está en la mayoría de los atletas, porque usted dijo que algunos puede ser que lleguen no por el entrenamiento que recibieron, sino que por algún detalle fisiológico, ¿verdad? Por las condiciones biológicas, exacto. Ajá. Entonces, en casos así, ¿cómo poder detectar cuál es el atleta que sí logró llegar y cuál no? Porque al final, o sea, si el equipo está bien compaginado y logra las metas y pasar los torneos que tiene como objetivos y torneos principales, no se logra percatar, pienso yo, qué atletas sí han llegado en su forma deportiva dentro del torneo. Lo que pasa es que no vas a reconocer en ese momento el tema de la forma deportiva per se, sino de la pérdida temporal. Esa es la que vas a reconocer. Entonces ahí vas a ver que te pasaste de lanza, ¿verdad? Ahora, fíjate que sucede algo, René, que te lo quiero comentar. Cuando son deportes de conjunto, la periodización de Matveev se usa en 2 o 3 atletas y esos son tu apuesta para ir llevando el ciclo de entrenamiento. Entonces, al final, a los demás no te importa si llegan o no llegan,
porque hay algo que se llama ciclos de recambio. Y los ciclos de recambio se hacen con cargas interconexas, que eso es lo que le aplicas al grupo como tal, pero la periodización en sí se la basaste en 3, 4 atletas que van a ser la base del equipo y eso es lo que no van a rotar. Por ejemplo, el Barcelona, Busquets, Messi, Luis Suárez y Piqué, junto con Ter Stegen, son la base y ellos se les planifica y se periodiza sobre la base de ellos. Ellos hacen un tipo de periodización que se llama periodización táctica y generan desde la táctica todos los aspectos para obtener la forma deportiva en ciertos momentos. Por eso es que vas a ver de que ellos están a veces en algunas competencias, en otras no están, o a veces se lesionan, y ya cuando se lesionan, sabes de que la periodización salió mal. Entonces, salvo que sea un accidente, pues sí, alguien que dobló el pie o algo así. Entonces, ese tipo de cosas vos tenés que irlas llevando. Pero yo no creo que al Barcelona le interese trabajar a Semedo, por ejemplo, o a Rakitic. O sea, los ponen en la banca, los quitan, si juegan o no juegan les da igual, ¿verdad? Pero los demás los tienen armados para que funcionen así. Y ese es un tipo de periodización y es un tipo de planificación y requiere de un control bárbaro del preparador físico, del auxiliar técnico, porque lo que se le escapa al entrenador principal, para eso tenés el primer auxiliar técnico, el segundo auxiliar técnico, tenés el preparador físico, el analista, tenés el segundo preparador físico, tenés hasta el bolerito que te dice, mira que él está cansado y cualquier cosa la tenés que leer, porque todo lo que se maneja es pura información y esa información, el secreto está en saberla interpretar a tiempo en el fenómeno del entrenamiento. Si no es difícil, tener 6 personas en balonmano, apostar por 2, por 3 que sean la base del equipo y el resto y llevarlo de manera que vayan teniendo una formación mixta, pero si tenés suficiente gente para cambiar, los otros no hay problema, pero estos 4 son los que te van a sacar adelante el equipo. No sé si eso te resuelve. Sí. Y ya con eso ya uno va jugando. Por ejemplo, el caso del Sevilla. Yo no creo que el Sevilla le ponga atención a Chichadios, ¿verdad? A Chicharito. O sea, no dudo de que le pongan atención. Sin embargo, ahí está. Ellos juegan con Jesús Navas, juegan con Bono, con el portero. Tienen 3, 4 personas a los cuales le apostaron y les dio la razón la planificación. Salió bien. Lo mismo el Inter, va con Lukaku, va con Lautaro Martínez, etcétera. 3, 4 jugadores que son los que le dan vida al equipo. Los demás pueden entrar y salir, estar y berrear y todo eso. Es más, estos sistemas de planificación son tan yucas de que la periodización táctica está fundamentado en ir a jugar a la contratáctica del equipo al cual te vas a enfrentar. Así fue como Portugal ganó la Euro. Portugal ganó la Euro porque todo el equipo anterior estaba fundamentada en que Cristiano Ronaldo iba a terminar jugando y todo era marcada a Ronaldo. Cuando ya no entró Ronaldo, que lo lastimaron y se salió, pues sí, el otro equipo ya no había qué hacer. Y fue donde goleó Quaresma, Renato. O sea, surgió gente a la cual no estaban planificados. Ese tipo de cosas hay dentro de los deportes conjuntos y son bien bonitas de ver. Kevin Aparicio dice Vanega, sí, Vanega, que Vanega fue su último año de trabajo con el Sevilla. Ya Vanega ya tiene que ir buscando regresar a Argentina de alguna manera porque no dio el salto. Nunca llegó a un equipo más grande que el Sevilla, ¿verdad? Y fue campeón con el Sevilla, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas dentro de los deportes de equipo tenés que valorarlos porque ahí requieren de mucha más gente. Por eso es que tu cuerpo técnico es mucho más grande. Espero resolver tu duda, René. ¿Iraeta? Sí, yo tengo una pregunta. Yo he escuchado, ¿verdad? También de que en la planificación se alcanza lo que es un pico máximo del rendimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, esta etapa se puede alargar, es decir, bueno, en atletismo nosotros tenemos conocimiento sobre una entrenadora que desde el principio, digamos, de la planificación, lo somete a cargas bastante elevadas a sus atletas. Entonces, al menos los comentarios que hemos escuchado es que ella lo que busca es eso, alargar su pico máximo de rendimiento,
Y prueba de ello es que, por ejemplo, a principio de año hubieron lo que se llaman pruebas no olímpicas, ¿verdad? Sí. Y al menos a nosotros el ingeniero nos dijo que si queríamos participar lo podíamos hacer, pero solo como chequeos, porque no eran las competencias principales. No era Pero fundamental. pero muchos de los atletas de esa entrenadora pusieron tiempo bien alto. Entonces el ingeniero nos decía, el ingeniero Santos, ¿verdad? Lo que nos decía es que él no está enfocado en esas pruebas porque no son importantes y que no conviene dar tiempos excelentes en esas pruebas porque si no el rendimiento cuando ya sean las pruebas importantes no se va a alcanzar. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿tiene fundamento lo de esta entrenadora o no? Sí tiene fundamento. Su fundamento es de que esa es su competencia fundamental. Sí, porque Vaya, imagínate, Iraeta, de que vos tengas un atleta que su competencia fundamental sea el campeonato interfacultades interno de la universidad. Entonces, vaya, vamos a llevarlo a USAL, de que el interuniversitario sea su competencia fundamental. Entonces, él se tiene que clasificar en el interfacultades para poder ir al interuniversitario. ¿O me equivoco? Estoy en lo correcto, ¿verdad? sí. Ok. Ahora, imagínate que en medio nos cae un chequeo nacional de pruebas no olímpicas. Pero esta entrenadora, como no tiene la misma carga que tiene el equipo universitario, se va a jugar el físico y planifica para que la gente quede ahí. Como nadie está pensando en eso, para ella es su fundamental, su equipo queda con unas marcas súper altas. Y ella se nota, producto de que ustedes lo han notado y la federación también lo ha notado seguramente. Ahora, ¿qué sucede cuando van ellos al nacional? ¿En qué lugar quedan? Pues pues es lo gracioso porque tiene un atleta que es un famoso aquí del país, ¿verdad? Y en nacionales puso un récord en vallas. Y él se clasificó a Panamericanos, pero cuando fue al Panamericano tuvo menor tiempo que el récord que estableció aquí a nivel nacional. Ajá, porque el ciclaje de la carga lo hizo para el tema del selectivo, no lo hizo para el campeonato fundamental. Ese es el problema de alargarlo. Entonces, si vos querés lucirte en un campeonato nacional y salir celebrando, te va a pasar como el meme ese de, de que están todos en el podio, ¿verdad? Y quien está celebrando el tercer lugar, porque se preparó para algo que no era la competencia fundamental de los demás. Imagínate a alguien de que su competencia fundamental sea ser universitario, regresemos al caso. Vaya, entonces esta persona en el universitario tiene que dar sus mejores marcas y en el interfacultades tiene que hacer las marcas para poderse clasificar. Pero si va al nacional y queda de último, no importa. Ahora, si va al nacional y logra entrar en forma deportiva, y porque entra en forma deportiva, retrasa su periodo del universitario y cuando tiene la competencia fundamental, te aseguro que sus marcas van a ser menores, como lo que pasó con el muchacho este en el Panamericano. Se preparó para una competencia que no era y cuando llegó, se reventó. Alargar el pico es una tendencia que existió hace unos 20 años, pero que no nos llevó a ningún lado, porque el desgaste de atleta no solamente es un desgaste a nivel fisiológico del funcionamiento del organismo, sino que es un desgaste celular, es un desgaste en términos anatómicos, es un desgaste morfofuncional, y eso también tiene sus creces. Hay gente que se lesiona dando sus propias marcas en competencias que no tienen, en el entrenamiento diario, porque quieren correr todos los días a velocidad de competencia. Y eso no puede ser. El desgaste celular que tiene el estar haciendo intensidades constantes en temas de entrenamiento te va a llevar a que no alargues tu vida útil. A que no alargues tu vida útil. Ojo con eso. Entre más cerca estás de todas tus posibilidades energéticas, más difícil va a ser que rindas como deportista a largo plazo. No sé si te queda, Ireta. Sí, bastante claro. Gracias, Lick. Okay, cualquier cosa siempre mira. Y hay entrenadores
que como no tienen la calidad para competir en campeonatos nacionales, se van a campeonatos menores y ahí es donde hacen su carrera. Y está bien, porque está bien prepararse para eso, hay atletas de todo. Pero si te logró llamar la atención, eso es lo que ella está buscando. Ahí es donde uno tiene que reconocer. Está bueno, ganen aquí, pero vamos realmente a donde asustan, a ver cómo nos va. Y ahí tienen que hacerlo. Herbert. Mi pregunta es orientada hacia el deporte de equipo. Por ejemplo, ¿cómo sería en caso de que está un jugador eh, que está en el campeonato nacional, pero también es seleccionado? Entonces, ahí habría un choque entre las planificaciones y las fases entre una competencia, por ejemplo, un centroamericano con los objetivos del equipo, que sería campeonizar en primera categoría. Claro. Fíjate que yo tuve una experiencia cuando yo tenía la universidad en segunda división y llamaron a dos de mis atletas, a dos de mis futbolistas para la selección sub-20. Y entonces lo primero que yo hice fue acercarme al preparador físico de la selección. Y en ese momento era Douglas Vidal Jiménez. Y le dije, bueno, dame la planificación, vea, porque tengo que ciclar mi carga. Entonces, no, que no te la voy a dar, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Los saqué a ellos y los tuve con un programa que se llama programa compensatorio. Los programas compensatorios se dan para atletas que son importantes dentro del rendimiento, pero que tenés que tener cuidado porque quizás hacen 2 o 3 entrenamientos en equipos, en selecciones nacionales. Así es que a ellos le armas otro tipo de planificación. Como no sabes qué han hecho en la mayoría de los casos, porque la gente no te da la planificación, tenés que tener cuidado de la carga que estás utilizando y tenés que tenerlos en un chequeo médico continuo. Saber cuándo vas a ocupar cargas aeróbicas. Normalmente esas personas entrenan los primeros días de la semana, así que cuando lleguen a tu entrenamiento el día 3 o 4, vos les tenés que preguntar qué han hecho. Una vez tengas los datos de qué han hecho, vos podés hacer un programa compensatorio con ellos, pero ya lo sacaste de la planificación del resto del equipo. Quizás van a correr menos o quizás van a correr más, quizás van a hacer menos pelotas de salto o más salto, etcétera. Entonces, hace ese tipo de compensaciones. Herbert. Gracias. Chévere, esa es la onda. Hay un trabajo psicológico ahí que hay que hacer, que después te lo voy a explicar. Barbosa. Sí, justamente lo que comentaba de qué deportistas sí van a soportar las cargas y que no, y que cuando poner las cargas, como usted lo mencionaba, pues también depende de todo lo que ya nos habló, de que entre mejor base tenga el deportista y entre más años de buena base sin haberse saltado los periodos necesarios, con el tiempo sí va a poder soportar esas cargas concentradas para buscar esos picos diferentes que pudiese haber durante el año. Solamente esos deportistas que se cumplieron con el proceso adecuado y que no hayan quemado los picos antes de, pues sí podrían soportar varios picos anuales. Sí, sí, y entre mayor sea la edad del deportista, en términos, valga redundancia, deportivos, ¿verdad? Entre mayor sea tu vida deportiva, más fácil tenés que lidiar con ellos si estás entrenando correctamente. Si no, no tiene sentido, igual va a ser bien difícil, porque vos puedes tener 10 años, pero si nunca te han entrenado con una planificación con vistas a una forma deportiva, no quiere decir que cuando tengas 12 años vas a poder llegar a eso. Así es que bueno, esta fue la pequeña clase de la periodización. Agradecerle su presencia. Espero que les haya gustado. Y quiero invitarlos para el día lunes. Que el día lunes vamos a estar hablando de algo súper importante, que son las direcciones de rendimiento deportivo. Y sobre estas direcciones vamos a establecer los nodos de carga para la periodización. Este video queda en la plataforma. E igual si alguien lo quiere personalmente se lo paso para que lo tengan. Y quiero agradecerles por su presencia. Nos vemos el día lunes
con el tema de direcciones de rendimiento deportivo. Muchísimas gracias por estar y hasta la próxima. Hasta luego todos, saludos, cuídense mucho.